Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Es un gusto tenerlos de nuevo con nosotros en esta segunda sesión de nuestro club de lectura científico. Bienvenida, Lu. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Muy contenta, ¿no? Por esta experiencia que tenemos. Pues, como siempre, los vamos a invitar a unirse a nuestras redes sociales que están por aquí. Sí. Entonces, tengo un canal de YouTube que se llama Gio Te Explico. Y me pueden seguir en Facebook, en Instagram y en TikTok. Ajá, y el otro que tenemos, pues es el de la histamina. Ya habíamos platicado un poquito desde la sesión pasada, ¿no? Entonces, pues igual, el que acabamos de abrir es el de TikTok. Y YouTube ya teníamos por ahí una cuenta, pero todavía no teníamos datos y pues ya ahí ya pueden también pasar para ver estas transmisiones. Súper. Pues estoy muy contento. Creo que el capítulo del día de hoy, nuestro segundo capítulo del libro, fue muy, muy interesante. Realmente trae información muy reveladora, diría yo. Me pareció muy, muy interesante. Lu, no sé si quieras iniciar por alguna parte en particular. Sí, bueno, es el segundo que revisamos, ¿no? Porque en realidad es Correcto. el primer capítulo. Pues fue un capítulo muy interesante, ¿no? Porque empezamos por ahí, bueno, inicia como describiendo esta situación similar a la Tierra, porque no dice como tal que dice, imaginemos un planeta, ¿no? Con tales características, y de pronto nos empieza a introducir a las características de la atmósfera y lo que se podría haber encontrado en este inicio, ¿no? Y entonces empieza a hacer un desglose bastante interesante de las características que nos podríamos haber encontrado en ese punto y todo, ¿no? Y habla de las primeras como las protomembranas, no me acuerdo si esa es como tal la palabra correcta, pero estas membranas como primeras membranas que se empezaron a formar y el surgimiento de las células, ¿no? De estas células. Está súper padre porque esencialmente creo que en nuestras clases de ciencias Uh-huh. naturales, geografía, probablemente siempre contemplábamos como el inicio del planeta y nos decían, todo está erupcionando, hay magma por todos lados, Mm. tormentas, agua, fuego, condiciones no aptas para la vida. Pero aquí el autor nos va a describir esa parte importante donde esencialmente surge la vida y creo que está interesante, ¿no? Uh-huh. Eh, cómo alguien se imagina el surgimiento de los primeros organismos, la formación de las primeras membranas. Me pareció muy, muy, muy interesante, al menos el hecho de que alguien te cuente esa manera en la cual percibe o se imagina que pudo pasar, ¿no? Ajá. Está súper interesante. Sí, y luego conforme avanza esta narrativa, ¿no? Nos plantea, yo anoté el nombre porque no me acuerdo, la verdad, soy re mala. Entonces decía la aparición de Magna Superstes, ¿no? Creo que así se pronuncia. Es decir, aquí la vemos, Nuestra así, representación. de esta celulita. Y básicamente esto es como, cuando llega a este punto, de alguna manera deja ver que hay como competencia y que hay muchas cosas alrededor y que se hubiese formado esta celulita, era como parte de los inicios de la evolución, ¿no? De esto que sustenta, de la adaptabilidad, de todos estos genes que tienen que conjuntarse para que un organismo vivo surja, Sí, ¿no? y súper interesante porque aquí ya dice, ya surgieron, hay muchos, se están formando muchas células, recordemos que tienen como membrana que esencialmente nos describe dónde inicia y dónde acaba, y también ya tienen material genético, ya Ujú, almacenan información ujú. y la parte interesante es que dice, se empiezan a reproducir, ya hay Sí, muchos y se reproducen, el clima cambia, hay periodicidad en el clima, cambia y entonces mueren. ajá. Y viene, cambia el clima y otra vez empiezan a haber
afloramientos y luego mueren de nuevo. Ajá, sí. Entonces es muy interesante porque es como la supervivencia de esta célula, de esta primera célula. Y algo que mencionaba el autor en este capítulo decía que es un kit de supervivencia. O sea, esta célula, el éxito de haber pasado a través de todas estas otras que estuvieron ahí intentando sobrevivir, etcétera, esta sobrevive porque desarrolla un kit de supervivencia, ¿no? Eso es como también bastante padre, muy emocionante. Súper interesante porque el kit está Ajá. interesante, dice, Ajá. son genes Sí. y entonces esencialmente describe a los seres vivos o a esos primeros seres vivos como álgidos por reproducirse Ajá. de manera indiscriminada, Sí. ¿no? Sí, solo nos queremos reproducir, queremos hacer más, porque quién sabe cuándo venga el cambio de clima, ¿no? Ajá. Y entonces... Sí, y entonces resulta ser que esta célula tiene como esta capacidad para más bien adaptación, yo diría que es la palabra, la adaptación para decir, bueno, sí me puedo reproducir, pero también tengo que centrar energías para poder repararme, ¿no? Reparar esta estructura súper importante genética, que no es como que me reproduzco lo loco, sino de manera como muy inteligente, ¿no? Creo que esa es la parte súper interesante del kit, ¿no? Sí. El kit es, voy a controlarme, voy a dejar de reproducirme indiscriminadamente y solo lo voy a hacer cuando existan las condiciones, ¿no? Sí. Y dice, empieza diciendo, hay material genético, sí, y hay por ahí un gen, que dice gen A. Ajá. Y con ese gen A te reproduces indiscriminadamente. Y entonces, este nuevo individuo tiene un gen adicional. Sí. Ese gen adicional sería el gen B, que sería como el kit, esa herramienta extra que trae, que le va a permitir controlar o de alguna manera controlar la no división. No crecer, ¿por qué? Porque el ambiente no es propicio. No hay comida, entonces no voy a crecer. Sí. Entonces era como la parte de esta como inteligencia, ¿no? Y en el libro viene una frase que también la anoté porque se me hizo interesante. Dice, gracias a que le ha plantado cara, ¿no? Así viene escrito. Gracias a que le ha plantado cara al impulso ancestral e imperativo de reproducirse, M. superstes, que es como como se empieza a nombrar luego la célula, dice, logra sobrevivir, ¿no? Yo también la apunté. ¿Ah, Es que está súper buena, ¿no? Es claro. el sentido de, gracias a esto, a que esencialmente podemos decir cuándo sí y cuándo no, logramos que este individuo, esta célula nueva, este nuevo ser vivo, pueda resistir a lo mejor una época de clima no apto. Entonces se mantiene ahí tranquilita, sin hacer nada, esperando que haya un clima más propicio. Sí, y está muy interesante esto porque durante toda esta narrativa que nos hace el autor, ¿se acuerdan que en la sesión pasada decíamos que era como un poco filosófico? Y entonces mantiene esta narrativa filosofal y se hace bastante bonito porque va llevando como esto esta idea, ¿no? Y hace como analogías interesantes. Y esa última parte, esta frase que ahorita mencionábamos, fue como un, ¿no? ¿no? Así, muy bonito, muy interesante. Sí, muy bien. Y luego ese kit, además de poder controlar cuándo sí y cuándo no, dice, además aprendió a repararse, ¿no? Es como un punto importante. Esta proteína evolucionó, se adaptó, no solo para impedir la reproducción, sino que también para reparar el material. Recordemos que en esos entonces, pues el material genético estaba expuesto al clima, donde podemos tener generación de mutaciones, entonces la reparación es importante, ¿no? Y que de esta manera recupera el proceso o la capacidad de reproducirse de nuevo, ¿no? Esta proteína que estaba impidiendo la reproducción se va a otro lado del material genético a repararlo y entonces en ese proceso puede venir la reproducción. Sí, exactamente. Y ya conforme va avanzando el libro, también menciona de alguna manera como que por qué es la importancia de la longevidad, ¿no? O sea, ¿por qué esto de la longevidad? Y una cosa que mencionaba es, bueno, pues es que no sabemos muy bien por qué somos longevos, pero una explicación es que probablemente se volvió una necesidad, ya hablando de organismos más evolucionados, ¿no?
una necesidad que existiese alguien como para poder enseñar, ¿no? Aquellos que estaban a lo mejor un poco más jóvenes, este tipo de cosas. Y eso es como interesante porque sí es como de, y bueno, sí es cierto, o sea, y como por qué en vez de reproducirnos rápido si ya venimos a la Tierra y chalala, ¿no? Algo así como rápido, pues breve, ¿no? De manera finita, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tratar de que esto perdure, ¿no? Entonces esa parte también estaba interesante. Me desvié un poquito porque eso se me hizo como bonito, ¿no? Como el por qué somos longevos, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, como que ahí introduce esta parte con filosófica, ¿no? De a Sí. dónde vamos, Ajá, exactamente. y esta parte, ¿no? No sé si voy a hacer un paso muy abrupto, pero hay una parte donde lo copié textualmente, también dice, el cuerpo humano, si bien dista mucho de ser perfecto, sigue en evolución y permite a la vida pasar a pesar de reproducirse, ¿no? Y permite la vida a pesar de ya no reproducirse. O sea, esta parte interesante de reproduce. Ya lo logramos y después ¿qué? ¿Qué queda para esos organismos que ya se reprodujeron, ¿no? Y esa es también la parte filosófica que abre esa puerta a decir, ok, tenemos el impulso biológico de reproducirnos, pero ¿y después? ¿Y ahora? Y ahora y de ahí como que es Sí. este parteaguas en donde ya cumplimos una función biológica y viene ahora sí a desarrollarse lo que propiamente interpretaremos como envejecimiento, ¿no? Sí. Lo que viene después, el Lo que viene. mantenernos vivos y ya, ¿no? Cuando ya no existe este impulso. Y también es interesante porque tendemos a pensar, e incluso esta parte romántica que nos dicen de el cuerpo humano es perfecto, es una máquina perfecta, ¿no? Y es una máquina muy impresionante, pero claramente si fuera perfecta, pues se repararía constantemente y nunca envejeceríamos si las condiciones son óptimas, ¿no? Sí, sí, y más adelante, retomando esto del envejecimiento, pues también aborda la parte del surgimiento entonces del cáncer, ¿no? Haciendo como precisamente la liga con esto de las reparaciones y por qué es importante las reparaciones. Entonces, surge, o sea, platica un poco la evolución y el estudio de esto de la longevidad y su relación con el cáncer, precisamente porque se empezaron a descubrir algo que se llaman oncogenes, ¿no? Claro, y está súper padre porque además lo introduce de esta forma romántica de antes no sabíamos por qué pasaba el cáncer y solo decíamos pues te tocó, es el destino y aprovecha este hecho como para enfatizar que en los últimos años el avance en la medicina, en las tecnologías asociadas a la salud pues ha sido amplio, ¿no? Y ahora ya sabemos por qué y entonces en el momento en que definimos que hay genes que al mutarse pueden ocasionar, nos pueden llevar a cáncer, entonces también se abre la puerta a que podamos de alguna manera editarlos, recuperar la función, evitar la progresión a cáncer, ¿no? Y tiene por ahí unos datos bastante interesantes de que hace algunos años, pues algunos tipos particulares de cáncer tenían una expectativa de vida muy pobre y que ahora con todos los avances tecnológicos pues hemos podido aumentarlo incluso en un 90 y tantos %, ¿no? De sobrevivencia. Ajá, y también haciendo referencia a esto, pues hay un montón, bueno, obviamente muchos de estos oncogenes que ahora ya sabemos y están descritos, pues se vuelven el blanco terapéutico farmacológico, como decía Gio, pero también plantea la creación de nuevas teorías muy interesantes, como tú bien lo mencionaste, y una de ellas es la inmunoterapia, ¿no? Habla un poquito de la inmunoterapia. Y existen diversas como investigaciones que se han ido hacia esa parte, pero yo creo que una de las cosas que es importante rescatar, nomás de este tema un poco, es que normalmente el tratamiento del cáncer lleva muchos efectos secundarios, ¿no? Debido a que los fármacos no son lo suficientemente selectivos como para poder mantener a raya, ¿no? Aquellas células que son o no oncogénicas. Entonces muchas veces puede atacar células no cancerígenas. Y entonces hablando de la inmunoterapia, aprovechando que el autor por ahí hace un chispazo de esto, pues ha tenido como muy buenos resultados. Actualmente en algunos países no se puede hacer, como ejemplo México, porque es una situación bastante cara, pero plantea el avance precisamente como para una posible, entonces, terapia para el cáncer
y probablemente de alguna manera a lo mejor el envejecimiento, ¿no? Entonces, la inmunoterapia hay varias cosas, pero hay una que está interesante que se llama té con CAR. No sé si las has visto por ahí. Sí, ¿Sí? sí, sí, sí. Ok, entonces es como bien interesante, ¿no? Por ahí ponen un clon, un DNA, un pedacito de material genético alterado en las células T de los pacientes, las vuelven a regresar, ¿no? Y este CAR ayuda al control de células cancerígenas. Entonces Sí, está... las activan de manera externa, o sea, las toman del paciente, las Sí, activan, incluso pueden hacer que haya una reproducción para regresarles más sí. y los efectos son muy buenos. Exactamente, entonces retomando esta parte con lo del envejecimiento, bueno, y si vamos hacia una parte de inmunoterapia que vaya contra el envejecimiento, dado que ya sabemos algunos genes, ¿no? Entonces sería la panacea, yo creo. Esto, sí. Ok. Eh, Y creo que también ahí cuando toca el cáncer y que ya existe un conocimiento amplio sobre por qué ocurre y dice, ok, si ya podemos curar el cáncer y estamos muy cerca, entonces el envejecimiento no debería ser más difícil, ¿no? Creo que ahí claro. es donde abre la puerta de, ya lo estamos haciendo con el cáncer, lo estamos haciendo bien, esperamos grandes avances ya disponibles para las personas, para todos en general en poco tiempo, entonces también podemos hacerlo con el envejecimiento, ¿no? Sí, Y empieza a introducir unas teorías bastante interesantes de por qué sí, envejecemos, ¿no? Y la primera es la del gen egoísta, que está sí. bastante interesante. Sí, eso del gen egoísta es bien bonito. Yo de alguna manera ya había escuchado este conjunto de palabras que se llama gen egoísta hace tiempo por un amigo. Hay un libro que se llama El gen egoísta. Es súper interesante, si tienen la oportunidad de leerlo, igual después abrimos un espacio Ajá. para ese libro, que platica un poco como cosas de la conducta, un rollo como social, etcétera. Pero en este libro, que de hecho, a lo mejor no, igual y estaría bonito que me corrigieran, pero ese libro del gen egoísta es donde se introduce la palabra meme. De ahí surge la Oh, palabra meme, ¿no? Entonces, si ahorita está en el boom, a todo el mundo entendemos de alguna manera que es el meme, ahí fue, o bueno, yo no sé si existe en otro lado, pero repito, si alguien sabe, ahí me corrigen. Pero ahí es donde viene la palabra meme. Eso del gen egoísta es bien interesante, como decía yo, porque es como de, bueno, de alguna manera necesito toda la fuerza y mi vitalidad y mi robustez, ¿no? Es una palabra que usa el libro, para que a mis 18 estar en esta onda para poderme reproducir, etcétera, ¿no? Y de pronto ya cuando avanzo en el tiempo, pues ya no, mis genes egoístas ya son menos activos de alguna manera a lo mejor, y entonces ya no es tanto el reproducirme, porque se supone que en algún punto ya lo hice, ya ¿no? lo hice, Entre más claro. joven ya lo hice, y entonces ahora es pues darle el paso a los nuevos. Ajá. A mí me parece bien interesante cuando regularmente hablamos de moléculas inanimadas que les atañimos ciertos términos, como en este caso, pues el ser egoísta, ¿no? Y Sí. en realidad, pues es material genético, es algo que no tiene vida, que no puede decidir. Uh-huh. Y sin embargo, es bien interesante el contemplar cómo esta teoría vuelve patente el hecho de que lo importante es transferir la información a la siguiente generación. Sí. Y después, no importa nada. O sea, podríamos pensar que nosotros, dado que hemos encontrado la manera de seguir progresando, de seguir creciendo, siendo funcionales, etcétera, etcétera, como que ya no nos contempla la naturaleza, todos los Claro. que ya pasamos esa época de reproducción activa, ya Uh-huh. somos como individuos al azar, no Claro. sé. Que pululan Ajá, ahí, que se nomás. acumulan ahí en lugar de solo perecer, ¿no? Claro, ¿por qué no pareces? Sí, Ahí sí es como, siento como que somos la parte entrópica, sí, ya cumpliste tu función que era reproducirte, pasar los genes a la siguiente generación, uh-huh. y ahora tú son balas perdidas. Así Ajá. como que, ¿qué onda? ¿Y ahora qué haces? Ajá. Sí, exactamente. Entonces, precisamente, de alguna manera, por eso es de la incógnita y entonces, ¿por qué estamos envejeciendo, no? Si se supone que ya me reproduje, ¿y ahora qué hago? Un poco con lo que tú mencionabas, ¿no? Entonces, sí. Y justo ahí interviene o saca de patente esto, a lo mejor esos genes Uh-huh. que están programados
nos programa o programa nuestro comportamiento para reproducirnos, eventualmente después de que pasamos esa época, se vuelven en nuestra contra, ¿no? Es así como que dice, bueno, a lo mejor algo pasó ahí y esos genes que te decían reprodúcete, ahora pues están En diciendo decadencia. envejece. Ajá. Sí, la decadencia, claro. Sí, está muy, muy padre. En realidad aborda también algunos otros, otras teorías, ¿no? También hace un poco referencia a las teorías que hablábamos la sesión pasada de estrés oxidativo, ¿no? Correcto. La menciona, y algunas otras teorías, otras del error catastrófico y estas que se acumulan por la lesión, por así decirlo, del ADN, material genético. Ajá, la acumulación. Y uno de los ejemplos interesantes es que aborda experimentos realizados en el laboratorio, Sí. donde al mover algunos de estos genes que ya están identificados, podemos aumentar la expectativa de vida de animales e incluso algunos casos prácticos donde dicen, bueno, este animal se introdujo en una isla donde no había depredadores y su expectativa de vida aumentó muchísimo, ¿no? Sí. Y hace una referencia bastante interesante, de hecho la apunté por aquí, dice... Los individuos no viven eternamente porque la selección natural no selecciona la inmortalidad en un mundo donde el patrón corporal existente funciona a la perfección para transmitir los genes egoístas del cuerpo, ¿no? A un cuerpo nuevo. Entonces creo que es también revelador el hecho de que la presión de selección, Sí. mientras esté, va a permitirte o va a modificar tu expectativa de vida, pero si ya cumpliste lo que era la reproducción, entonces ya no hay una presión de selección para que seas inmortal. Sí, probablemente si no pudiéramos reproducirnos, a lo mejor nuestra bioquímica alargaría nuestra expectativa de vida para permitir que nuestro gen egoísta fuera a la siguiente generación y ya después perecer, ¿no? Pero es interesante el hecho de que contempla o al menos hace esta reflexión sobre que la inmortalidad no está como una presión de selección, Sí. y entonces pues no hay nada que nos mantenga vivos, ¿no? Claro. Y esa parte en cuanto a la presión de selección y la vida, etcétera, o sea, la esperanza de vida, creo que también es un poco importante mencionar que vivimos en un planeta finito, ¿no? Entonces, igual y si nos estamos reproduciendo y vivimos mucho tiempo siendo jóvenes en una etapa en la cual nos podemos reproducir, sería un verdadero problema, ¿no? Si ahorita cabemos, pues menos, ¿no? Menos. Entonces creo que sí, eso es parte como del contexto en el cual nos encontramos. Y entonces no te puedes reproducir a lo bestia porque pues no vamos a caber. ¿Sabes cómo? Ajá. Regresando a la teoría de los radicales libres, que Sí. implica, no sé si a lo mejor tengamos que definir qué es un radical. ¿Qué es eso? Pues yo creo que sí. Yo creo que sí. A lo mejor la forma más fácil se me ocurre así recordarles que estamos hechos de moléculas. Las moléculas pues, son regularmente estos compuestos, ¿no? Que están formados de varios átomos, ¿sí? A lo mejor no traje una imagen, pero Sí. imagínense algo, ¿qué pensarán? ¿Un fármaco? No sé. ¿Qué sería como una molécula? Una bolita, el agua. El agua, La claro. molécula de agua, Sí. probablemente ahí claramente están los átomos bien distinguidos. Y la parte importante es que regularmente todas las moléculas tienden a la estabilidad. Buscan Sí. una parte estable, y un radical libre sería algo no estable, algo que tiene un electrón ahí de más, tiene materia de más, y entonces es como la papa caliente. Está buscando a quién darle esa papa caliente, y el problema es que muchas veces se la dan a proteínas o a ácidos nucleicos, los que almacenan la información genética, y los dañan. Claro. Y eso conlleva a que ese material genético ya no sea de alguna manera funcional, que ya no se le pueda sacar una copia. Y la teoría implica la acumulación de estos daños al DNA, ¿no? Y que eventualmente provocarían que esa información necesaria para que un ser vivo pueda realizar sus funciones, pues ya no está disponible, de tal manera que la teoría de los radicales libres contempla que vamos perdiendo la función de los genes por daño al DNA, ¿no? Y acumulativo sobre todo. Sí, un daño acumulativo importante. Y hablando también pues de estos genes, ¿no? que mencionaba yo ahorita, pues también ahí en el libro menciono unos genes que le llaman los de la longevidad, ¿no?
Nice. Ajá. Entonces menciona tres importantes, ¿no? Las sirtuinas, el mTOR y el AMPK, ¿no? Correcto. Entonces, cada una de ellas pues tiene, ya hay información con cada una, o sea, descrita, ¿no? Por investigadores de cada una de ellas. Y el aporte que hacen precisamente para el envejecimiento. Entonces, que si están activas o no, ¿no? O cómo lo podemos hacer para que éstas se activen y entonces tratar esta reparación, ¿no? De la que venimos hablando y que por lo tanto, pues, permanecer un poco más tiempo jóvenes, ¿no? Sí, de hecho, el ejemplo que da sobre mTOR me parece bastante esclarecedor, sobre todo porque introduce algunos mecanismos como la autofagia, que a lo mejor es un término muy ribombante, pero está bien interesante cómo lo describe. Dice, Sí. ok, imagínense que vamos a cazar un mamut lanudo, y entonces pues no lo logramos, ¿no? Algo no funcionó, se escapó el mamut, y entonces pues ya no tenemos que comer. Comidita. Ajá. Entonces dice, pues el cuerpo va a entrar en un proceso en el cual te quiere proteger. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a literalmente destruir aquellas células viejas que estén senescentes y va a utilizar a eso para construir nuevas células. Y entonces, en el proceso de protección, lo que estamos haciendo es quitar a todas de esas células que tienen el potencial de llevarnos a cáncer, o las podríamos a lo mejor etiquetar como células senescentes, células que ya van a aparecer, pero que todavía siguen por ahí. Entonces, podemos hacer como un tipo limpia, agarramos a todas esas células viejas y las utilizamos para construir células nuevas. Sí, algo, por ejemplo, muy interesante de estos tres que se han estudiado, hablando de genes de la longevidad, es que todos se activan en circunstancias específicas, ¿no? Y una de ellas es un poquito de estrés. Entonces, cuando estamos como en una situación de opulencia, de alimentación, ¿no? Sobre todo en la parte alimentaria, o muy cómodos en el ambiente en el que estamos, estos genes no se enfocan a reparación, sino hacen otra cosa. Por ejemplo, el mTOR también se encarga de la reproducción de células. No solo la reparación, sino también algunos tipos de cáncer, por ejemplo, el mTOR está ligado hacia la parte de reproducción celular, etc., ¿no? Sí, entonces, ok, ¿cómo le hago para que estos genes que ya están puedan activarse a mi favor y que entonces fomenten esta reparación? Entonces dice el libro, bueno, pues estrésate un poquito, ¿sí? Tampoco no un super estrés, porque también mega estrés grande, pues vamos a tener una situación en la cual pues también la célula se nece, ¿no? Se muere por exceso de estrés. Pero si estresamos un poquito, vas a lograr que se activen en tu favor y entonces lo que mencionaba Gio, se activa esta autofagia y esta reparación de células. Entonces la célula se enfoca a repararse y no a reproducirse, que eso es importante, ¿no? Sí. Antes de correr a hacer el ayuno intermitente, por favor, recuerden ir con su médico, plantearle, ¿sabes qué? Leí esto, ¿qué te parece? Claro. Acompáñame en el proceso. ¿Qué tanto es tantito, no? Sobre todo porque cuando uno no es profesional de la salud, cuando no tenemos los conocimientos, a lo mejor no sabemos medir el cuánto sería un estrés adecuado para nuestro cuerpo y cuándo definitivamente es demasiado, ¿no? Entonces es importante, acérquense a su médico de cabecera, cuéntenle que están leyendo un libro, que están siguiendo a unos tipos en YouTube que hablan de cosas raras, y entonces platíquenle de tal manera que pueda acompañarlos, ¿no? Darles este coacheo particular de, ok, vamos a hacerlo, hay que hacerlo, pero ¿qué tal si lo hacemos paulatinamente? Vamos haciéndolo poco a poquito, no queramos correr, ¿no? Pero es súper interesante la teoría. En teoría, si nosotros somos capaces de controlar el estrés, entonces en ciertas dosis, de cierta forma en particular, entonces podríamos tener el efecto a nuestro favor. Y esto que menciona yo con la parte del ayuno intermitente es porque precisamente es una de las formas de estresar, ¿no? Decía ahí, bueno, ¿cómo se activan estos genes hacia reparación? Pues uno es el ayuno intermitente, otro es una dieta baja en proteínas, también que no tengas demasiada proteína, ¿no? Es una de las formas, por eso mencionaba yo lo de el ayuno intermitente. Y fíjate que un poquito, un tema curioso con respecto a esto de la activación de estos genes. Fíjense que yo no sé si a ustedes les gusta el anime, a mí sí me gusta mucho. No soy otaku, siempre digo eso, me gusta el anime, no soy otaku.
Pero bueno, hay un anime que se llama One Punch Man, ¿no? Y el protagonista se llama Saitama. Y Saitama resulta ser que se vuelve con puro entrenamiento el ser más fuerte, ¿no? Y, ¿Qué? ajá, ¿y cómo lo logra? Bueno, pues fíjense que Saitama podemos decir que parte de su entrenamiento está respaldado precisamente por estas teorías, porque él hace 100 sentadillas diarias, 100 lagartijas diarias, corre 10 kilómetros y me falta un ejercicio, sentadillas, lagartijas, abdominales, 100 abdominales, 100 lagartijas, 100 sentadillas, corre 10 kilómetros diarios, eso es parte de su entrenamiento. Y además también dice este personaje que hay que comer, dice, 3 veces al día, desayunar un plátano, está bien. Y una cosa importante menciona, no utilizar el calentador cuando hace frío, ni el aire cuando hace calor. Eso es una forma de estresar a las células. Y eso de hecho también está comprobado, que estar incómodamente en un ambiente frío o incómodamente calor estresa a las células de cierta manera, en la cual estas, las sirtuinas, mTOR y AMPK, se van a activar fomentando la reparación, no la división de la célula. Entonces no estaba tan errado, ¿no? El mangaka que escribió One Punch Man, porque en realidad tiene fundamento. No, y es algo que se sabe desde hace mucho tiempo, ¿no? Hay en las culturas nórdicas esto de ir a, Sí. ir a bañarse Agua en la fría. nieve, incluso actualmente ya se utilizan los deportistas de alto rendimiento, ¿no? Sí. Después del entrenamiento van a la tina con hielo. Para la reparación, sí. Y eso un poco retomando a lo de las poblaciones nórdicas suelen ser son más, ¿cómo se llama? Su apariencia es más joven, Okay. También son más longevos. Obviamente influye la dieta, ¿no? Porque la dieta, de hecho, también puede activar, por ejemplo, ciertas sirtuinas, etcétera, ¿no? Como los antioxidantes. De hecho, el NAD, ¿no? El NAD es parte de unas moléculas que son importantes para la activación de estos genes de la longevidad. Alguna alimentación como por ejemplo el vino tinto, como el chocolate oscuro, son alimentos que ya se sabe que de manera natural pueden activar estas sirtuinas, ¿no? Y está súper padre porque entonces ya sabemos estas cosas, ¿no? Es algo que hipoteticemos, no es un remedio que no sabemos si funciona o no funciona. Ya hay evidencia científica de que nosotros podemos controlar con algunos fármacos o con algunas moléculas particulares la activación o desactivación de estas vías y podemos hacerlo en pro. Yo diría que no comieran ansias. En los próximos capítulos van a venir la descripción de esos estudios clínicos, sí, donde ya sabemos qué moléculas, cómo hay que administrarlas, cuánto es necesario, ¿sí? De tal manera que lo vamos a ir desglosando poco a poco y creo que eso va a ser una de las partes más interesantes. En lo particular, a mí como persona, o sea, me interesó mucho este libro precisamente porque es... Ok, ya llegué a cierta edad donde los suplementos son importantes. Ya sé. Entonces, ¿qué tomo? Esa fue mi primera pregunta de, ok, vas al mercado, vas a la farmacia y la cantidad de suplementos es increíble. O sea, no hay de dónde escoger, no hay una manera lógica de cómo tomar una decisión. Entonces, creo que esto puede guiarnos en el camino correcto del lado de la evidencia científica y sobre todo de no andar... probando. Uno no sería el experimento uno, sino ya tener los datos ya han sido recabados por la humanidad, de tal manera que la idea es que podamos ir lo más certeramente posible a lo más saludable, ¿no? Que también que no tengamos estas experiencias de que algo no nos cayó bien, que tuvimos algún efecto secundario, algún efecto que, pues, desagradable, ¿no? Que nos podamos encontrar de pronto, me bajó el azúcar, me alteró el ritmo cardíaco, me sentí mal, ¿no? Esa parte es importante, hay que cuidarla y por eso el estar de la mano con el médico, el decirle, ¿sabes qué? Voy a consumir esta molécula que leí que así y así, mira, te paso la bibliografía, ¿qué te parece si le echas un ojo? Y entonces me dices cómo podemos empezar a probarlo de manera segura, ¿no? Tampoco es que les vayan a decir que no lo pueden tomar, porque eso no va a pasar, pero la idea es que el acompañamiento venga de parte de su médico para que lo hagan lo más seguro para cada uno de ustedes, ¿no? Sí, exactamente. Y bueno, pues esta evidencia la vamos a ir presentando como bien mencionaba Gio, ¿no?
Y pues creo que este capítulo estuvo muy interesante, ¿no? Yo no me quiero despedir sin que toquemos esta parte de la teoría de los radicales, de la acumulación de las mutaciones Sí, y el cómo claro. esencialmente dicen, de cómo concluyen que no es por ahí, que al menos el envejecimiento no, una de las cosas, o mejor dicho, el sustento total de esta teoría de los radicales no es real, ¿no? A lo mejor es parte de, pero el cómo concluyen que la teoría de los radicales no es lo único implicado me parece súper interesante. Sí, de hecho, como bien menciona yo, ahí hay una lista que menciona varias cosas. Esto es importante decirlo porque de alguna manera por eso son teorías que están como, o sea, es más de una, ¿no? Y que no una va a explicar todo, de hecho una no explica todo. Exacto. Entonces, por eso aún no sabemos, o sea, por eso hay muchos estudios con lo del envejecimiento, con cómo le hacemos, porque no sabemos qué es lo que está pasando. Entonces es interesante porque estamos como en este proceso de aprender y como científicos de alguna manera se vuelve enriquecedor, ¿no? Esta parte de probar o no o qué tanto está bien o no una teoría y refutarla y pues aprender, ¿no? Creo que a lo mejor también luego causa mucho conflicto el término teoría, porque hay algunas teorías que ya no son teorías, que los hemos aceptado como hechos, como ejemplo la teoría de la evolución. Muchas veces le seguimos dando el término de teoría, pero en realidad lo que sustenta o lo que aprueba una teoría es todo lo que viene después. La comunidad científica sigue trabajando sobre eso de tal manera que con el tiempo se van acumulando de manera positiva cosas que van sustentando, ¿no? Y entonces eventualmente se acepta, ¿no? Y aquí en cuanto a la teoría del envejecimiento es todavía un campo en crecimiento, es algo que no está bien definido y el autor se toma el tiempo de darnos una lista de todo lo que pueda estar pasando y no es muy específico en estas cosas, en esta lista, pero la idea es que en los siguientes capítulos podamos ser más específicos y aprovechemos para decir qué compuesto es el que podría de alguna manera beneficiarnos, ¿no? Y en cuanto a la teoría de los radicales libres, a mí me pareció súper interesante el hecho que dijeran que hay la reflexión de que si clonamos a alguien, la información que está en el núcleo, si esta teoría fuera cierta y tenemos información de una persona adulta, de una persona a lo mejor ya senescente, que ha acumulado muchas mutaciones y la ponemos en una célula nueva, entonces debería de producir un organismo viejo. Pero eso no pasa, ¿no? Incluso con Dolly y además da por ahí cierta información que dice, no, pues es que Dolly murió prematuramente, ¿no? Murió al poco tiempo, pero en realidad cuando lo hacen los estudios de los tejidos, dicen, no, pero sus tejidos están bien. Sí, no hubo envejecimiento prematuro, ¿no? Entonces está bien interesante el cómo descartan, al menos como teoría única, a los radicales libres. Y ahora sigue siendo importante el contemplar el daño al DNA, pero como uno de los tantas cosas que están pasando dentro de las células, ¿no? Sí, sí, totalmente. Fue muy revelador esa parte. Estuvo muy, muy padre, sí. Muy padre, exactamente. Pues, esperamos que les haya gustado como a nosotros. Nosotros sí hubo muchas partes en el libro en las que, ¡oh, no manches, esta no sabía! O cosas así, ¡oh, sí es cierto! ¿No? Y sí nos gustó muchísimo, nos estaba gustando muchísimo este libro. Esperamos que también a ustedes les haya sido muy interesante. Y acuérdense que podemos platicar, ¿no? Así si alguien dice, oye, es que yo no entendí esta parte o de qué se trata, pues aquí para eso estamos, para tratar de ir disectando toda esta información. Si en ese momento no tenemos la información presente, pues bueno, la siguiente que nos conectemos ya hacemos la tarea y les decimos. Y aquí, por ejemplo, me voy a tomar un minutito porque tenemos unas personas aquí con nosotros y queremos saludarlas. Está Rocío Solís, hola Rocío, Carol Álvarez Santiago también, y Keila Raquel y Patricia Vizcaíno. Hola, ma. En este momento. Hola, mamá. Ya sé. Y pues agradecemos también a las otras que estén en YouTube y así. O que nos vayan a ver en el futuro, las personas también, del futuro, sí, que nos vean a las tías, a los amigos, sí. Hola a todos. Sí. Muchas gracias. Pues también les dejamos las redes sociales, igual y
nos pueden hacer preguntas y de alguna manera buscamos cómo responderlas a través de algún video, alguna pequeña explicación. Y el chat pues también está abierto para preguntas, dudas. Sí. Hola, Lichi. Sí, sí, muchísimas gracias, de verdad. Pues nada, nos vemos en la siguiente sesión. Y de verdad esperamos que les esté fascinando tanto como nosotros. Y lo que decíamos la sesión pasada, pues es que esto es aprendizaje para poderlo aplicar. Y eso es súper importante aplicarlo, aplicar el conocimiento, ¿no? Claro. Cuando uno aplica el conocimiento se vuelve sabiduría, muchachos. Y eso es muy importante. Muy bien. Muy bien, pues nos vemos en 2 semanas. En 2 semanas más. Muchas gracias y nos vemos entonces en la sesión número 3. Bye bye. Hasta luego.